Buenas noches, estamos continuando con las exposiciones del Diplomado en Emergencias y Desastres. En este caso estamos teniendo el privilegio de tener la ponencia al doctor Luis Zabaleta Medina, quien estará a cargo de las ponencias síndrome nefrítico, y la siguiente ponencia es anemia ferropénica. Dejamos el tiempo con el doctor. Ok, muchas gracias. Es muy frecuente tener niños en la emergencia de pediatría, como este que estamos presentando en la diapositiva. Por ejemplo, un escolar de 11 años, mujer, sin antecedentes de enfermedad pulmonar previa, que nos llega por tos de un periodo variable, 2 semanas de evolución, que puede agregarse dificultad respiratoria de una manera progresiva, edema en miembros inferiores, hematuria, oliguria, y finalmente podemos también encontrarlo con disnea, sensación de falta de aire, palpitaciones y cianosis. Al examen físico, pacientes que llegan en mal estado general, sin fiebre, con una presión arterial más alta de lo normal, con saturación de oxígeno bajo, con una frecuencia cardíaca elevada. Podemos hallarlos con cianosis periférica, con un llenado capilar lento. Y cuando lo auscultamos, podemos hallar sibilancias, roncantes, estertores en ambos campos pulmonares. Si evaluamos el aparato cardiovascular, podemos encontrar también ritmo de galope, un hígado descendido hasta 5 centímetros por debajo del reborde costal y edema de miembros inferiores. Cuando le preguntamos sobre algún antecedente importante, encontramos que puede haber presentado lesiones costrosas, melicéricas en región nasal días previos a la aparición de todo este complejo sintomático en el paciente. Bien, más o menos así es como llega un niño a la emergencia con un síndrome nefrítico, ¿no? Luego vamos al final a ver en realidad cuáles podrían ser las causas, ¿no?, de que el niño venga así. Aquí podemos observar, dentro de los datos importantes en esta breve historia clínica, tos, por ejemplo, dificultad respiratoria, edema de miembros inferiores, hematuria, oliguria, cianosis. Si vamos un poquito más al detalle del examen físico, podemos encontrar acá hipertensión arterial, una saturación de oxígeno baja, un reflejo indirecto de hipoxemia, taquicardia, ¿no?, sibilancias, que nos evidencia algún grado de obstrucción bronquial, ¿no?, roncantes, estertores, ritmo de galope, hepatomegalia también, edema de miembros inferiores y un antecedente de una infección de piel, ¿no?, en región nasal. Si agrupáramos un poco este conjunto de síntomas, de repente podemos encontrar o establecer algunos problemas de este niño, ¿no? Podemos decir que tiene como un problema dificultad respiratoria, podemos decir que tiene un síndrome obstructivo bronquial, podemos decir que tiene hipoxemia, podemos decir que tiene hepatomegalia, que tiene hematuria, que tiene hipertensión. Y todo este conjunto de síntomas deben corresponder, por lo general, a una única patología, ¿no? Obviamente que se trata de un síndrome nefrítico, estamos hablando del tema. Y el síndrome nefrítico, entonces, lo vamos a definir como la presentación brusca de algunos síntomas cardinales, como son la hematuria, la oliguria, proteinuria y edemas, que van a estar acompañados en algún grado de un deterioro de la función renal y que puede asociarse además con
hipertensión. El síndrome nefrítico lo vamos a encontrar en la literatura con distintos nombres tal vez, ¿no? Como la lesión base del síndrome nefrítico asienta en el glomérulo y la manifestación clínica de este síndrome está antecedido por una infección estreptocócica generalmente, entonces lo podemos encontrar como también sinónimo en la terminología médica como glomerulonefritis aguda. Podemos hallarlo también como glomerulonefritis aguda postestreptocócica y síndrome nefrítico agudo. Entonces se van a utilizar en la práctica clínica para decir prácticamente lo mismo, ¿no? En cuanto a algunos aspectos epidemiológicos, es más frecuente entre los 2 a 12 años de edad, predomina en niños, en una relación de aproximadamente 2 a 1. En países desarrollados está asociado principalmente a infecciones faringoamigdalares y más frecuente en los meses de invierno, mientras que en países como el nuestro, en vía de desarrollo, predominan las infecciones cutáneas principalmente y ocurren en los meses más calurosos, ¿no? En meses de verano. Aquí podemos ver, dentro de los agentes etiológicos del síndrome nefrítico, los más frecuentes, podemos observar aquí, la glomerulonefritis postinfecciosa, por lo general postestreptocócica, ¿no? De lejos es la más frecuente, la causa más frecuente del síndrome nefrítico, pero como vemos acá no es la única. También otras enfermedades como la púrpura de Henus-Schönlein también puede ocasionar un síndrome nefrítico, una nefropatía por inmunoglobulina A, y también hay otras causas menos frecuentes como la glomerulonefritis manoproliferativa, el lupus eritematoso sistémico, y otras más raras todavía como la granulomatosis de Wegener o la poliarteritis nodosa. Si separáramos solamente los agentes etiológicos infecciosos, vemos que hay una amplia lista de agentes infecciosos etiológicos encabezados por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sin embargo, existen otros estreptococos, por ejemplo el viridans, el neumonía, estafilococo, salmonella, klebsiella. También vemos no solamente bacterias, sino también virus, ¿no? Virus de la hepatitis, virus ECO, virus Coxsackie. Y si vamos aún más allá, podemos encontrar a hongos también involucrados como agentes causales, Candida albicans, parásitos como Plasmodium, Toxoplasma, en fin, ¿no? Pero definitivamente la que encabeza la lista y es muchísimo más frecuente es estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, de todos los procesos que hemos visto anteriormente, el principal es el de origen postinfeccioso, postestreptocócico principalmente. Es difícil entonces, cuando hablamos de origen postinfeccioso, determinar realmente el agente etiológico, porque tiene que haber una asociación, ¿no?, de tiempo entre el inicio del proceso infeccioso y la aparición de los síntomas que nos señalen que el riñón se está afectando. Es difícil en la práctica clínica porque no podemos predecir, ¿no?, al 100% qué cuadros faringoamigdalares nos van a llevar a un síndrome nefrítico. No podemos predecir tampoco, ¿no?, qué infecciones cutáneas nos van a llevar a un síndrome nefrítico. Nos pueden pasar a veces desapercibidos. La probabilidad de que se afecte el riñón después de una infección por estreptococo beta hemolítico nefrógeno es solamente del 15%. Dentro de los grupos que están principalmente relacionados está el estreptococo del grupo 12, también el 1 y el 4. Esto está más relacionado con síndrome nefrítico después de una infección faringoamigdalar.
Y el del grupo 49 y otros, como el 47, 55, 57 y 60, son los que más se encuentran involucrados después de una infección cutánea, ¿no? Son grupos que se llaman nefrógenos, que van a afectar el riñón, ¿no? No todos los grupos del estreptococo ocasionan daño, ¿no? Por eso es que solamente el 15% están afectados, ¿no? Después de una infección estreptocócica. Tenemos que, para entender el síndrome nefrítico y la afectación del glomérulo, tenemos que recordar un poquito algunos aspectos clave de su patogenia. Y para eso tenemos que recordar cómo es un corpúsculo renal. Por un lado vemos aquí el polo urinario, acá tenemos el polo vascular, tenemos una vía aferente, una vía eferente, y aquí entre la vía aferente y la vía eferente encontramos el aparato yuxtaglomerular. Esta vía aferente son vasos, como ustedes ven aquí, ¿no? Que cuando hacemos el corte transversal, aquí los podemos ver, el corte transversal de estos vasos que ingresan al corpúsculo renal, podemos encontrar que tienen una estructura importante, ¿no? Entonces tenemos acá en color lila, podemos ver que estas son células del revestimiento, ¿no? del capilar, podemos ver aquí, ¿no? Luego tenemos acá algunas células que están entre cada capilar o cada vaso sanguíneo. Estas son células mesangiales que están aquí de color amarillo, verde. Y luego tenemos otras células por aquí que son células que están abrazando un poco a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, estas células, estas tres células que estamos observando acá tienen gran importancia porque son los que participan en el proceso de daño en el glomérulo, como lo vamos a ver más adelante en una siguiente gráfica. Aquí lo podemos ver en una dimensión mucho más grande. Estos son las células mesangiales, que están, estos son los vasos sanguíneos. Acá tenemos 4 vasos sanguíneos, ¿no? Entre los 4 vasos sanguíneos tenemos el tejido conectivo, que lo conforman estas células, que son células mesangiales. Aquí vemos 2 células mesangiales. Este es el capilar y acá vemos la célula base, ¿no? Esta es la célula endotelial, ¿no? Esta es la célula endotelial. Aquí, acá vemos un hematíe, ¿no? Dentro del vaso sanguíneo. Y acá vemos la otra célula, esta, que está un poco abrazando al capilar. Aquí vemos que abraza este capilar, abraza al capilar de acá también, y de alguna manera también se conecta con las células mesangiales. Estas células endoteliales, que tapizan el vaso sanguíneo, tienen una característica especial. Ustedes ven acá unos pequeños agujeros, ¿no? Esta es una célula que tiene fenestraciones, que tiene pequeños poros, y vemos acá como la célula, el epitelio visceral o llamado podocito, así se llama esta célula, tiene como una especie de brazos, ¿no? O digitaciones que se van a unir tanto a la célula del vaso sanguíneo como al tejido conectivo. De modo que la estructura básica de este complejo, ¿no? Que hay en el glomérulo está compuesto el endotelio. Ustedes ven acá, este es el endotelio, lo que está aquí de color naranja, este sería el endotelio, y este endotelio, ustedes ven acá, ¿qué tiene acá? Tiene orificios, ¿no? Es fenestrado este endotelio, no es un endotelio continuo. Por otro lado, la otra capa que sigue el endotelio es la membrana basal, que es esta, la membrana basal, y estos son las prolongaciones de los podocitos que se llaman pedicelos. Estas prolongaciones se juntan a la membrana basal y entre pedicelos hay toda una estructura, ¿no? Del citoesqueleto que le van a dar la fortaleza a esto que se llama barrera de filtración del glomérulo. Entonces miren, hay 3 componentes, ¿no? En esta barrera de filtración glomerular: el endotelio fenestrado, la membrana basal y los pedicelos, que son prolongaciones de estos podocitos
que van junto con una serie de proteínas a formar el citoesqueleto, dándole una estructura importante, ¿no?, como barrera de filtración. Bien, entonces, ¿en qué consiste la enfermedad? Recordando un poquito la parte histológica, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, en la patogenia del síndrome nefrítico. Va a haber depósitos de inmunoglobulina G y el factor 3 del complemento para formar lo que se llaman los inmunocomplejos. Cuando ocurre la infección estreptocócica, los antígenos se van a unir en el glomérulo durante la fase inicial de la infección estreptocócica, que ya sabemos puede ser faríngea o puede ser cutánea, y estos antígenos estreptocócicos que participan, tenemos la proteína M, el antígeno preabsorbente o endoestreptocina, la eritrotoxina o exotoxina B y su precursor simógeno. Entonces, estos antígenos, que son proteínas, ¿no?, del estreptococo, se van a unir al glomérulo. Y ahí están. 10 a 14 días después, estos antígenos no son reconocidos como propios por el glomérulo y son atacados, podemos decir así, por anticuerpos para estos antígenos. Y ahí empieza entonces el problema en el síndrome nefrítico. Existen teorías, ¿no?, de cómo es que se produce esta disrupción de esta barrera de filtración del glomérulo. Nuevamente aquí vamos a ver esta barrera compuesta por el endotelio, dijimos acá, ¿recuerdan? El endotelio. Aquí hay fenestraciones en este endotelio. Luego la siguiente capa de esta barrera era la membrana basal, ¿recuerdan?, ¿no? Y finalmente los pedicelos, que eran prolongaciones de los podocitos, ¿sí? Miren que este endotelio está cargado negativamente, ¿no? Eléctricamente está cargado de manera negativa. Esto hace entonces que los antígenos no puedan atravesar esta barrera. Esta carga negativa, entonces, cuando el antígeno nefritogénico, ¿no?, quiere pasar por esta barrera, no va a poder, va a ser rechazada. Acá está el antígeno, aquí se une el anticuerpo al antígeno, pero igualito no puede atravesar por esta barrera rígida, esta barrera bien organizada, pero las teorías mencionan que hay algunas proteínas, como la proquelagenasa o la proteína latente NMP, que van a activar a estas proteínas colagenasa y NMP, que van a cambiar las cargas negativas. Entonces ustedes ven aquí, ¿no? Se cambiaron las cargas negativas. Ahora, estas proteínas, ¿cómo se activan, no? Se habla de que hay una proteína que es la plasmina y el plasminógeno. Cuando se une, acá está el antígeno anticuerpo, cuando la plasmina se une al complejo antígeno anticuerpo, se va a activar estas enzimas que van finalmente a cambiar las cargas eléctricas negativas. Y al alterar las cargas eléctricas negativas, entonces van a poder atravesar estos anticuerpos y van a pasar por los poros también. Se va a abrir un poco los poros para que puedan pasar estos antígenos y estos anticuerpos. Y aquí, como ustedes ven, atraviesan la membrana basal y algunas de ellas se van a depositar incluso, ¿no?, en las prolongaciones de los podocitos, que son los pedicelos, formando los HAMS, que son las jorobas que se ve en la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, es una teoría, es la teoría más aceptada respecto a cómo se produce la disrupción de esta barrera de filtración, ocasionando entonces pues que partículas que no deberían atravesar esta barrera terminen acumulándose, ¿no?, en esta zona de la membrana basal o en el podocito, ocasionando daño, injuria a nivel renal. También vemos cómo participa el sistema inmunológico humoral, así como el sistema inmunológico celular. Van a formar depósitos de inmunocomplejos, van a activar el complemento,
van a liberar quimiosinas, citocinas. Todo el efecto de estos dos sistemas va a ocasionar la activación de células renales, es decir, van a incrementarse las células mesangiales, las células epiteliales, las células endoteliales que acabamos de ver, y finalmente se van a localizar linfocitos, monocitos, neutrófilos, es decir, un proceso inflamatorio que van a llevar finalmente al daño o a la injuria renal. Cuando observamos al microscopio electrónico lo que ocurre en el síndrome nefrítico postestreptocócico, vamos a ver un aumento importante de células mesangiales. Lo vimos, ¿no?, en el recuerdo histológico. Las células endoteliales empiezan a aumentar y empiezan también a llegar polimorfonucleares, monocitos, eosinófilos. Es decir, hay una gran cantidad de células que empiezan a aumentar, lo que va a ocasionar, ¿no?, que el capilar se ocluya, obviamente, ¿no?, habiendo tantas células inflamatorias, monocitos, eosinófilos, polimorfonucleares, más células endoteliales, más células mesangiales, lo que va a ocasionar es una oclusión del capilar, y al ocluir el capilar, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. Entonces, a veces la proliferación de estas células es tanta que no solamente se acumula en el capilar, sino que también llega hasta el espacio de Bowman y forman las semilunas, ocasionando una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahí vemos, ¿no?, este es un corte normal del glomérulo, y acá vemos cómo, ¿no?, hay un incremento celular, células mesangiales, células endoteliales, ¿no? Se observa pues como un aumento de tráfico, vamos a decir así, celular, que va a ocluir el vaso, ocasionando una caída en la tasa de filtración del glomérulo. En la inmunofluorescencia hay patrones también que se observan. Aquí se va a observar depósitos de inmunoglobulina G, complemento. La morfología de la inmunofluorescencia va a variar de acuerdo al momento evolutivo de la enfermedad, y a la microscopía electrónica la imagen típica son los HAMS que mencionábamos, que no son más que depósitos de inmunocomplejos que están localizados en la región subepitelial. Acá lo vemos, ¿no? No sé si está muy clara la figura, pero ahí se pueden ver cómo han atravesado estos inmunocomplejos la membrana basal y se han depositado en ese nivel. Aquí. Estos que están aquí. Y lo vamos a ver en esta de una manera de repente más didáctica. Nuevamente recordemos las partes de la barrera. Vemos acá, esto es un capilar, esto es otro capilar, acá hay dos capilares aquí. Esto que ven aquí es la célula endotelial, ¿verdad? Y ustedes ven ahí fenestradito, ¿no?, con puntitos, con agujeritos. Acá vemos el otro capilar, acá vemos la célula endotelial con sus fenestraciones. Entre capilar y capilar vemos las células mesangiales, aquí están, ¿verdad? Y luego lo que sigue es lo que se ve aquí en una zona un poco más oscura, es la membrana basal, aquí está. Y por encima de la membrana basal, las digitaciones o prolongaciones de los podocitos que eran los pedicelos, ¿no?, que son las células epiteliales. Aquí están. Entonces, miren, estos inmunocomplejos se van a depositar a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, acá los inmunocomplejos han atravesado las células endoteliales y se han depositado en esta zona, ¿no? Entonces aquí hablamos de depósitos mesangiales y pueden corresponder a algunos tipos específicos de causas de síndrome nefrítico. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la nefropatía por inmunoglobulina A. Pero no ocurre eso necesariamente, ¿no? Aquí vemos que hay depósitos subepiteliales. Aquí, estos serían los HAMS que hemos visto en la figura anterior. Vemos cómo ha tenido que pasar estos complejos, han tenido que pasar las células endoteliales, han tenido que atravesar
la membrana basal y llegar finalmente hasta, ¿no?, el pedicelo, lo que vimos también en otra figura. Cuando esos complejos inmunes se depositan a nivel subepitelial, corresponde probablemente a una glomerulonefritis postinfecciosa o a una membranosa, ¿no? Entonces, digamos, una de las lugares en la que se asienta la postinfecciosa o postestreptocócica. Pero no solamente puede asentarse ahí, vemos acá también que hay una ubicación subendotelial, ¿no? Eso también ocurre en la nefropatía por inmunoglobulinada. Incluso pueden estar en la membrana basal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la glomerulonefritis membranosa, los inmunocomplejos se depositan en ese lugar. Esto nos va a permitir entonces también de alguna manera poder diferenciar, ¿no?, las causas de acuerdo a dónde se han depositado los complejos inmunes. La que nos considera a nosotros un poco más, de repente, la postinfecciosa, la postestreptocócica, como ustedes ven, tiene una localización subepitelial. Entonces, este aumento de células inflamatorias, estas células glomerulares que proliferan, que aumentan por este proceso de activación humoral y celular, van a ocasionar que el flujo sanguíneo renal caiga. Y la filtración, lógicamente, va a disminuir también. Todo esto es consecuencia de la obstrucción de la luz capilar. Entonces la función renal se va a ver comprometida, ¿no? Va a haber vasoconstricción intrarrenal y contracción de las células mesangiales. Como cae la filtración en el glomérulo, el líquido extracelular va a empezar a aumentar. Hay expansión del líquido extracelular. Entonces vamos a empezar a observar edema, ¿no? Es decir, no se está excretando los líquidos porque el capilar está totalmente obstruido. Y al estar obstruido, aumenta el líquido extracelular, se expande a nivel corporal y empieza a aparecer edema, empieza a aparecer la hipertensión, ¿no? Pero debido, lógicamente, a que la filtración del glomérulo está comprometida y al mismo tiempo hay mayor reabsorción de agua y sal a través de los túbulos. Hay injuria también a nivel de la pared capilar. Esto va a hacer que exista hematuria en esta enfermedad, pero la característica de la hematuria es que podemos ver la morfología de los hematíes. No son hematíes semejantes, ¿no? Son hematíes dismórficos. Podemos hallar también cilindros hemáticos, lo cual nos señala que hay una afectación glomerular. Es patognomónico. Cuando llamamos cilindros hemáticos es porque hay una afectación del glomérulo. También podemos hallar leucocituria o proteinuria. Entonces, resumiendo un poco los eventos fisiopatológicos del síndrome nefrítico, vamos a ver que hay una inflamación aguda del glomérulo y esta inflamación va a ocasionar distintos eventos, ¿no? A nivel capilar va a haber daño, la carga aniónica que vimos, ¿no?, se va a perder, el poro de la membrana basal va a aumentar de diámetro para que puedan atravesar los inmunocomplejos. Hay un aumento de células a nivel del glomérulo y hay contracción a nivel mesangial. El daño capilar, la pérdida de la carga aniónica y el aumento del diámetro altera la permeabilidad. Es como decir, abre la puerta, ¿no? Al perder la carga aniónica, entonces van a pasar elementos que antes no podían pasar. Y al aumentar el diámetro del poro, también van a pasar elementos que antes no podían pasar. Entonces se va a alterar la permeabilidad de esta barrera de filtración. La hipercelularidad del glomérulo, como ya dijimos, va a obstruir la luz del capilar, va a producir una caída de la tasa de filtración glomerular. Eso va a hacer que se retenga agua y sodio, lo que nos va a conducir a hipertensión y edemas. La permeabilidad alterada que vimos antes va a hacer que se empiecen a perder proteínas, ¿no?,
la puerta abierta en esta barrera de filtración va a hacer que se pierdan proteínas, por eso hay proteinuria en la enfermedad. La caída de la tasa de filtración del glomérulo nos va a conducir a oliguria y también a retención nitrogenada. Y el daño capilar, ¿no?, nos conduce a la hematuria y a la presencia de cilindros hemáticos a nivel del glomérulo. Es un poco el resumen de los eventos que ocurren en esta enfermedad. Y aquí una integración de todos los eventos. Ya vimos que ocurre primero la infección por estreptococo beta hemolítico. Si pudiéramos unir este evento patogénico con el cuadro clínico, vemos que esta infección por estreptococo beta hemolítico puede corresponder a una faringitis o una infección cutánea, es lo que observaríamos en el paciente. Común y corriente, ¿no? ¿Cuántas faringitis, cuántas infecciones de piel vemos en los niños? Aquí vemos entonces cómo los antígenos de este estreptococo beta hemolítico, ¿no?, se van a unir al glomérulo, van a ser atacados, no reconocidos por anticuerpos, estos antígenos, y forman los inmunocomplejos. Cuando hay una reacción de anticuerpos a los antígenos estreptocócicos, si dosáramos en este momento, en el evento, ¿no?, clínico de la enfermedad, en la evolución clínica de la enfermedad, encontraríamos que existen anticuerpos elevados, como por ejemplo el ASLO estaría elevado, la anti-hialuronidasa estaría elevada, y también la antidesoxirribonucleasa la encontraríamos elevada. Esto no es más que el hecho de que ha habido una infección estreptocócica reciente. Esto nos indicaría que un estreptococo recientemente ocasionó una infección. Luego, cuando ya los inmunocomplejos se depositan en el capilar del glomérulo, cuando activan el complemento, en el cuadro clínico es el momento en el que vamos a ver ya hematuria y proteinuria en los pacientes. Si dosáramos en este momento de la evolución del paciente el complemento, lo vamos a encontrar bajo, sobre todo el complemento 3, que es el que está involucrado en esta cascada del complemento. Cae la filtración del glomérulo, clínicamente vamos a observar entonces a un niño con oliguria, y a nivel laboratorial encontraríamos una urea plasmática y una creatinina plasmática elevadas, ¿no? Hay una caída en la excreción urinaria de sodio. En el laboratorio encontraríamos una disminución de la excreción fraccionada de sodio, y esta caída de la filtración glomerular nos va a llevar finalmente a una expansión del líquido extracelular, que en el cuadro clínico se va a traducir en edema, en sobrecarga de volumen y hipertensión arterial. Si tuviéramos la posibilidad de poder dosar algunos elementos como la renina y la aldosterona, vamos a ver que estarían totalmente disminuidas. Como ustedes saben, cuando hay hipovolemia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Se activa el sistema de hormona antidiurética, se activa el sistema simpático con la finalidad de aumentar el volumen con la finalidad de expander el volumen extracelular. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando ya el paciente está sobrecargado, obviamente estas enzimas tienen que estar, o estas hormonas tienen que estar disminuidas, tienen que estar inhibidas. De lo contrario, este paciente se seguiría sobrecargando. Por eso es que encontramos la renina y la aldosterona disminuidas, porque estas se activan cuando el espacio extracelular está restringido, ¿no?, cuando hay hipovolemia. Bien, entonces, en el cuadro clínico, tal vez hasta un 50% de los pacientes, de los niños con síndrome nefrítico postestreptocócico, cursan asintomáticos. Ni cuenta nos damos realmente que han hecho la enfermedad. Sin embargo, un 40 o 50% cursan con síntomas. La hematuria tal vez es el síntoma más constante, puede acompañarse de cilindruria. Hay edema localizado en región palpebral y facial de grado moderado en el 90% de los casos. Hipertensión la encontramos en un 70-80%, oliguria y proteinuria no selectiva. Ojo con esto, proteinuria no selectiva. A diferencia del síndrome nefrótico, en la que la proteinuria es selectiva. Eso marca una diferencia, sobre todo el síndrome nefrótico a cambios mínimos, ¿no? Es una proteinuria selectiva.
Menos del 4% de pacientes tienen proteinuria en rango nefrótico y retención nitrogenada azoemia en menos del 1%. Síntomas generales, también tiene este niño: malestar general, pérdida de apetito, dolor abdominal, cefalea, fiebre. El periodo de latencia va a variar de días hasta 3 semanas. El periodo de latencia desde que empieza la infección hasta que ocurre el cuadro clínico más o menos es de 2 semanas en cuadros faringios y de 3 semanas en cuadros cutáneos. ¿Qué deberíamos solicitar ante un niño con sospecha de síndrome nefrítico? Empecemos por lo más elemental, lo que podemos hacer de una manera sencilla en la emergencia. Por ejemplo, un examen de orina completo. ¿Qué nos interesa del examen de orina? Determinar si hay hematuria. Pero no solamente si hay hematuria, sino que tenemos que determinar la morfología de la hematíe en esta hematuria. Sabemos que lo característico del nefrítico es que esos hematíes sean dismórficos. Hay cilindros. La proteinuria también nos interesa en el examen de orina, sobre todo si es que está en un rango nefrítico, es decir, menos de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y el sodio en menos de 20 equivalentes por litro. Pruebas sanguíneas iniciales que deberíamos solicitar: tenemos prueba de función renal como creatinina, electrolitos también, y hacer un estudio del estado ácido-base a través de un AGA, por ejemplo, para estos pacientes que cursan con acidosis metabólica por lo general. Otros exámenes ya más complejos podría corresponder a determinar el complemento sérico, ¿no? El C3, C1, C4. Lo característico es que vamos a encontrar el C3 disminuido, pero el C4 va a estar normal, porque la vía que se activa en esta enfermedad es la vía alterna. Entonces la vía alterna está afectando básicamente al C3, se consume y por eso es que cae. Sin embargo, el C4 no participa, ¿no?, en la vía del complemento. Podríamos dosar también inmunoglobulinas, factor reumatoideo, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa también. Y exámenes más sencillos, un hemograma para ver hemoglobina. Aquí estos pacientes cursan con anemia, pero esta anemia es dilucional. No olvidemos que son pacientes que están sobrecargados, ¿no?, y por consiguiente la anemia es por dilución. Hay aumento de la velocidad de sedimentación glomerular, aumento del PCR y pueden haber también alteración de las pruebas de coagulación. No se olviden que como la barrera de filtración está alterada, también pasan factores que participan en la coagulación, se pierden, ¿no?, como proteínas en la orina. Para poder determinar la etiología tenemos que aislar o tener una evidencia de una infección estreptocócica. Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Podemos hacer que lo aislemos al germen en la faringe o en la piel, sería lo ideal, ¿no? O podemos demostrar su presencia reciente a través de la elevación transitoria de los anticuerpos, como ya mencionamos antes, ¿no? El ASLO, antidesoxirribonucleasa B, esto se eleva sobre todo cuando son infecciones de piel, y también la anti-hialuronidasa o antiestreptocinasa. En los casos de sobrecarga, en los casos de dificultad respiratoria, está recomendado además tomar una radiografía de tórax, porque la sobrecarga de volumen en estos pacientes pueden llevarnos a una insuficiencia cardíaca congestiva con cardiomegalia o a un edema agudo de pulmón. Vimos también que no son las únicas causas las infecciosas del síndrome nefrítico. Por consiguiente, si vemos que no hay una relación entre infección y aparición del cuadro clínico, podemos sospechar entonces de enfermedades sistémicas. Y para eso debemos dosar anticuerpos antinucleares, anti-DNA, si estamos sospechando en lupus, por ejemplo. Si estamos sospechando en vasculitis, deberíamos pedir anticitoplasma del neutrófilo. Y si pensamos en un síndrome de Gush-Pastur, en antimembrana basal glomerular, ¿no? Este es para otros tipos de etiología del síndrome nefrítico. Finalmente, el tratamiento. Tenemos dentro del tratamiento medidas generales,
reposo del paciente, hay que controlar el peso diariamente, tomar la presión arterial, ver la evolución de los edemas y principalmente determinar y vigilar el estado hemodinámico del paciente. La dieta debe ser hiposódica estricta, hay que restringir líquidos, debemos dar solamente el 50% de los requerimientos calóricos. Por ejemplo, si un niño de 9 años de edad, 30 kilos de peso, con 1 metro de superficie corporal, sus requerimientos basales serían más o menos entre 1500 a 1800 mililitros de líquidos al día. Entonces tenemos que restringirlos aproximadamente a 750 o 900 mililitros por día. Así debemos empezar entonces la restricción hídrica. Si el paciente tiene insuficiencia renal o tiene oliguria, hay que restringir además fosfatos, potasio. La dieta debe ser hipoproteica, con más o menos 0.6 a 1 gramo por kilo por día, y debe ser normo o hipercalórica. Tenemos que hacer un balance hidroelectrolítico estricto en este paciente y debemos medir los ingresos, sean estos por vía oral, por vía parenteral, el agua metabólica, que lo calculamos a través de fórmulas que ya están establecidas, y los egresos. Tenemos que medir las pérdidas insensibles y las pérdidas sensibles. En estos pacientes con síndrome nefrítico tenemos que mantener un balance hídrico negativo. Es decir, ¿cómo logramos un balance hídrico negativo? Los ingresos tienen que ser menores a los egresos. Es la forma como debemos mantener un balance hídrico negativo. No olvidemos que estos pacientes están sobrecargados. Por eso hay edema, por eso hay hipertensión, por eso hay sobrecarga, por eso hay ICC, por eso hay... entonces hay que restringir los líquidos en estos pacientes, ¿no? Y para eso debemos hacer un balance hídrico adecuado y debe ser negativo. La mayor parte de las veces, simplemente con estas medidas de reposo, de restricción hídrica, son suficientes para controlar el síndrome nefrítico. Pero hay situaciones en las que es necesario administrar medidas farmacológicas. Si tenemos clínicamente evidente que la infección por estreptococo está activa, entonces debemos darle a este niño penicilina G por vía oral. Podemos administrarle 125 miligramos cada 6 horas por 10 días o ponerle penicilina benzatínica intramuscular. Va de 600.000 a 1.200.000 unidades, dosis única. Si es un niño alérgico, podemos usar macrólidos como eritromicina u otros macrólidos, ¿no? No olvidemos que solamente los antibióticos vamos a administrar si es que tenemos una evidencia clínica de infección activa de estreptococo. Otra de las líneas de tratamiento, si podemos señalar así como líneas, la primera sería reposo, la segunda sería restricción hídrica y la tercera sería el uso de diuréticos de ASA. Entonces, ¿cuándo vamos a usar los diuréticos de ASA? Cuando hay sobrecarga circulatoria clínicamente manifiesta, como edemas, hipertensión arterial. Cuando tenemos una radiografía con signo de insuficiencia cardíaca, debemos usar diuréticos de ASA. ¿Qué diurético debemos usar? Furosemida. La dosis va de 0.5 a 2 miligramos por kilo por día. Podemos usar vía oral en leve moderada o podemos usar hasta 10 miligramos por kilo por día en los casos graves. Si no ha sido suficiente controlar al paciente con síndrome nefrítico, ni con restricción hídrica, ni con diuréticos, entonces debemos pasar a otra línea que nos lleva ya al uso de antihipertensivos con acción vasodilatadora. Por ejemplo, la hidralazina, antagonista de calcio, nifedipino, etc., ¿no? Hay complicaciones también, no son frecuentes en el síndrome nefrítico, por ejemplo la crisis hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva, el edema agudo de pulmón. Esos pacientes ya deben ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos para usar vasodilatadores, entre los que tenemos el nitroprusiato en infusión endovenosa, que va de 0.5 a 8 microgramos kilo minuto,
Y cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva con hiperpotasemia grave, podemos llegar incluso hasta la diálisis peritoneal. Felizmente, en la práctica clínica son pocos los casos que llegan a este nivel, ¿no? En la institución donde laboramos no hemos encontrado, digamos, en los últimos años pacientes que lleguen a hacer este tipo de complicaciones. La evolución es favorable si la comparamos con el síndrome nefrótico. La diuresis se va a restablecer en pocos días. El edema, la hipertensión, la hematuria macroscópica va a desaparecer entre 1 a 3 semanas. La hematuria microscópica, por el contrario, puede persistir hasta los 2 años inclusive. La proteinuria 6 a 8 semanas y el complemento debe normalizarse en 8 semanas. La complicación más frecuente, como ya hemos visto, es la insuficiencia cardíaca y más rara es la encefalopatía hipertensiva, la insuficiencia renal aguda. Las recidivas son raras, por lo que si estas se presentan, debemos sospechar en otra enfermedad, ya no en una enfermedad por estreptococo. ¿Cuándo debemos hacer una biopsia renal? Cuando hay signos de enfermedad sistémica, por ejemplo, una púrpura de Heno-Schönlein. Cuando no encontramos la asociación entre la infección y la aparición del síndrome. Cuando el niño se encuentra en anuria ya más de 5 días. Cuando la función renal se va deteriorando progresivamente. Cuando el complemento no mejora en el tiempo establecido, 4 a 8 semanas. Cuando la proteinuria llega a rango nefrótico, ¿no? A los 20 días. Cuando la proteinuria no desaparece a los 6 meses. Y cuando existen alteraciones del sedimento hasta el año de evolución. Esas serían las circunstancias en las que deberíamos realizar una biopsia renal. Bien, y volviendo para finalizar a nuestro caso clínico inicial, este paciente, esta niña, fue hospitalizada y se le encontró hematuria, proteinuria, elevación de la creatinina. El examen de anticuerpos antidesoxirribonucleasa de tipo B fue positivo. Los anticuerpos de los títulos de antistreptolicina también estaban elevados. Y en la radiografía se encontraban sombras confluentes, ¿no?, de distribución central, en lo que se llama como formas de alas de mariposa. No había derrame pleural, tampoco había cardiomegalia. Los antecedentes clínicos, ¿no? El corazón de tamaño normal, la radiografía en ala de mariposa, nos hicieron sospechar de un edema pulmonar de causa renal. El antecedente de impétigo nasal nos hizo plantear como primera posibilidad una glomerulonefritis aguda postestreptocócica como factor causal.